alillata chukapanchi mashikuna. Shinami kay pachagupi kikinkunawan pakta kapanchi. Runa yuyaykunata villachishpa, shinchi achishpa katingapak, mushuk wawakunaman yachachishpa kikinkunawan yanaparipashunchik. Shina kashpaka imatata rikukripanchi villachipasha. Kunami rikushpa kakripanchi, imashinami hillu mikunakuna ñukanchik kawsaykunata asha waklichishpa katin. Mashi Elizabeth de Marraywan rimanahuparkanchi. Paymi tukuyta villachishpa kaparka kay hillu mikunakunamanta. Hasta wangarin apagmanta mashikuna riksingapa ripashkami chikal llaktaman wishikunata mirachishpa llankaykunata rikunkapa. Shinallata kay chikal llaktapillata rikukrinchi la bala mikunata imasha rurakta. Rikupashunchi. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupankichi. Empezando el programa les presentaremos las desventajas de ingerir comida chatarra y cómo al pasar del tiempo hemos perdido la intuición o la manera de seleccionar lo que es saludable para nuestro cuerpo, dando lugar a muchas enfermedades como la obesidad y la diabetes que se presentan en gran escala en niños y adultos, principalmente en Norteamérica. La comida rápida o fast food es aquella alimentación donde el alimento se prepara rápidamente y se consume al instante. Las pizzas, hamburguesas, pollo frito, tacos, sándwiches, papas fritas son los más comunes. La idea de este estilo de alimentación es no perder tiempo ni preparando la comida ni comiéndola. Sus ingredientes son formulados técnicamente para alcanzar un cierto sabor, consistencia y para preservar su frescura. El problema es que este tratamiento termina disminuyendo el valor nutritivo de estos alimentos que solo concentran almidones, azúcares y grasa. De ahí el nombre de comida chatarra. Lo que pasa también en los Estados Unidos es que el gobierno ayuda desde el punto de vista financiero en la producción de trigo y la producción de maíz. Entonces, estas comidas salen muy baratas, ¿no? Y la carne y la leche cuestan más. Así que resulta que en los Estados Unidos es mucho más barato ya ir a uno de estos restaurantes, comprar comida rápida y alimentarse de esto en vez de ir al supermercado y comprar comida fresca. La doctora Elizabeth de Marray, profesora de una prestigiosa universidad de Estados Unidos, realizó una investigación sobre cómo una colonia de hormigas selecciona sus alimentos y cómo estos inciden en su salud y en su promedio de vida. Para esta investigación se utilizó la comida rápida. Este proyecto entonces nació de la preocupación de Elizabeth sobre el problema que mucha gente ya se estaba alimentando casi solo de comida rápida. Y la otra preocupación era también acerca de las especies animales que, dependen de alguna manera de los seres humanos para poderse alimentar. Así que la idea, final que salió fue de intentar hacer un estudio, colaborando con un entomólogo, sobre una colonia de hormigas. Hormigas que normalmente se utilizan en granjas de tipo industrial, pero seleccionando estas hormigas, poniéndola ahí en una granja y dándole comida de McDonald's. Construimos una granja muy larga, muy grande, muy ancha y les dimos comida rápida de McDonald's. Happy Meal se llama este tipo de comida que recibieron durante un mes. Después de ahí invitamos a los visitadores de la exposición a averiguar, a analizar qué comida las hormigas, entre este tipo de comida que nosotros ofrecíamos, iban eligiendo, qué comían de lo que nosotros les estábamos ofreciendo. Fue un gran éxito porque muchísimas personas vinieron a visitar la exposición. Otra cosa interesante fue que las hormigas eligieron muy bien la comida. Evitaron todas las comidas fritas y solo eligieron las proteínas puras, las semillas y los cereales que estaban incluidos dentro de esta comida. Pero pensamos también que ellas supieron elegir mejor de lo que comen los seres humanos. Parece que el ritmo agitado de vida y las comodidades en estas sociedades han conducido a perder este sentido,
y se prefiere el consumo de comida chatarra. Esto, en Estados Unidos, está ocasionando graves problemas de salud en el 40% de sus habitantes. Estados Unidos, desafortunadamente, parece que el 40% de la dieta de las personas ahora está hecha por este tipo de comida. Y uno de los resultados, se pueden leer las estadísticas, es la obesidad. Ahora los niños, muchísimos niños, tienen este problema de salud, son obesos. También el diabetes está creciendo mucho y problemas de presión de sangre muy elevada. Y también están saliendo enfermedades nuevas que normalmente tampoco se encuentran en otros países. Durante la semana, como todo el mundo trabaja, se come comida rápida, pero los fines de semana la familia se queda en la casa y se cocina. También está pasando mucho que están publicizando los restaurantes con este tipo de eslogan de mereces un descanso y vengas a comer, algo así, porque todo el mundo trabaja mucho. En el Ecuador, a pesar de que la comida rápida sea muy cara, muchas personas la consumen por comodidad y hasta porque se la considera erróneamente como una costumbre de gente pudiente y de estatus. Sin embargo, en los países desarrollados hay una creciente preocupación por los graves impactos en la salud de las personas. Por suerte, aquí aún no vivimos esa realidad. La primera dama, Michelle Obama, empezó este proyecto en la Casa Blanca misma, donde se cultivan vegetales, ¿no? Pero orgánicos, ¿no? Biológicos, orgánicos. Y también está promoviendo una campaña para que los niños hagan deportes, ¿ya? Y que se mantengan en buena salud. Y la buena noticia es que por primera vez este año han salido datos estadísticos sobre la obesidad de los niños y parece que como consecuencia de esta campaña estos datos están bajando un poquito por primera vez. Siempre han subido y ahora están bajando un poquito. Solo este año es primera vez que se puede ver esto. Mucha más gente ahora está pensando en producir de manera local y sostenible, ¿ya? En granjas más pequeñas. Casi cada ciudad ahora en Estados Unidos tiene como un mercado pequeño donde los productores locales pueden ir y vender sus propios productos. Es un mercado como comunitario casi, ¿no? Y la gente puede acceder y comprar este tipo de comida que se produce ahí localmente. Desde cuando yo llegué comí la comida de acá, siempre era muy fresca, muy buena. No he intentado la comida rápida todavía, pero lo que comí de acá me gustó mucho, era fresco y bueno. Si tuviéramos una elección, este es exactamente como comeríamos en los Estados Unidos entonces. La diversidad de culturas ecuatorianas aún son herederas de conocimientos tanto sobre producción como de consumo de alimentos sanos y nutritivos. Tenemos un gran patrimonio cultural alimentario. No dejemos que la publicidad e ideologías externas cambien nuestra dieta alimenticia. No caigamos en los mismos errores de los países desarrollados. Vivamos más en familia y consumamos primero lo nuestro. Llakillami kapanka y rikuchikuna. Kunan pachakunapi ñukanchik suman mikunakunata sakishpa kanllamanta na ali mikunakunata mikushpa asha ungushpa katinajunchik. Usted está viendo Bajo un mismo sol. En la parroquia El Chical, en la provincia del Carchi, encontramos una iniciativa de trabajo que a la gente de esta zona subtropical le cae muy bien: la crianza de peces. Nuestros compañeros llegaron allá con un poco de dificultad porque los caminos están en muy mal estado, pero ahora les traemos un interesante reportaje. La comunidad Quinjur, perteneciente a la parroquia El Chical. Aquí el clima subtropical húmedo permite una exuberante vegetación y variedad de animales. Las cascadas y ríos permiten que este sea un lugar perfecto para la actividad piscícola. Don Manolo Hiela es un experimentado piscicultor. Él nos cuenta sobre su trabajo. Esta es una finca, la finca tiene como 8 hectáreas. Bueno, en la finca lo que estamos haciendo ahorita es la crianza de tilapia, también nos dedicamos a la crianza de gallinas criollas y en la agricultura hacemos la molienda y también el cultivo de plátano. Bueno, el cultivo de plátano y la caña ha sido un cultivo tradicional de nuestras familias.
La piscicultura, como le cuento, está desde 1975 aquí, en donde durante el tiempo nos hemos ido perfeccionando para hacer esta actividad, que sea una actividad rentable. Al principio se la hacía como una actividad de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces solo se hacía unos estanques pequeños para la familia, pero últimamente nosotros ya empezamos a diseñar los estanques un poco rectangulares, con un poco de talud y todo para mantener las profundidades también ya son como adecuadas como para criar los peces. Ha habido asistencia técnica, incluso ha habido algunas capacitaciones, se ha participado en algunos talleres de capacitación para poder hacer las piscinas y también hacer el manejo, la crianza y el manejo de los alevines, ¿no? De las alevines, de las tilapias y de las cachamas. Aquí hay una fundación, la Fundación Al Trópico, que está trabajando como 10 años, y también el gobierno provincial ha hecho algunos trabajos acerca de la tilapia, la crianza de tilapia, ¿no? Entonces ha habido ese interés de las instituciones de aportarle a la gente. Eso es interesante, ¿no? También el MAGAB, el gobierno provincial, con algunos proyectos como Proderena, otros proyectos de la comunidad andina, entonces ha podido ir capacitándose. Bueno, esos alevines llegan más o menos de 1,5 centímetros de tamaño y demoran de 150 a 160 días, promedio de 5 meses pasaditos. Entonces de los 5 meses uno ya puede seguir haciendo la cosecha clasificada y para ir permanentemente vendiendo. El alimento primeramente viene a los promedio de 30 días, cuando vienen alevinitos pequeños se les da un balanceado de 45% de proteína. Y ese se le da por 30 días, después se le cambia a uno del 38, ese es el balanceado que está ahorita del 38, y también se les da por unos 35 a 40 días, y ahorita estos alevines tienen, que ya están juveniles, tienen 70 días. Esperamos que de aquí a otros 70 días o 80 días ya poder ir cosechando para la venta. Estamos dando también otras plantas, por decir, ahí tenemos el bore, tenemos el nacedero, son unos forrajes que se utiliza tanto para los peces y los cerdos, ¿no? Los peces se venden normalmente aquí en la cabecera parroquial y también en las comunidades, ¿no? Y un mercado seguro que se tiene, se puede decir, es Colombia, las veredas de Colombia, porque bueno, allá no se han dedicado mucho a esta actividad últimamente, no tienen estanques ellos, bueno, todavía no arrancan con esta actividad piscícola, entonces Colombia consume bastante tilapia y cachama y es bueno el mercado. Entonces una de las intenciones de este proyecto es como ir haciendo como un sitio de experiencia, ¿no? Para las personas, las familias, los vecinos, de mestizos y también de la Federación de Centros Agua, que están muy vecinos con nosotros, es la comunidad que está muy juntas, y nosotros poder motivar a que la gente vaya aprendiendo esta actividad, además de que es un alimento bueno para la alimentación, que puede servir para la familia como seguridad alimentaria, también puede generar algunos recursos, ¿no? De esta manera, don Manolo nos compartió sus conocimientos y está dispuesto a hacerlo con quien quiera aprender de su experiencia en la piscicultura. Estos proyectos ayudan a que las familias puedan tener variedad de productos disponibles para su alimentación diaria. Además, generan recursos para la vida, y lo mejor de todo es que los chicaleños no tienen que vender sus tierras ni destruir la naturaleza.
Tianita, imata rikuhungi. Anita, rikuhurkani periódico Quichua Wiñay Kawsayta. La Esperanza mashikuna imasha sawarita yachashkankichu? Mana yachashkanichu. Chaymanga imashata sawarin kashka? Ashataka kaypishnalla sawarin kashka. Ali Mari. Wiñay Kawsayta mayta randita ushani kaypika. Kaypi randita ushanki, Anita. Hambi Wasipi, Actic Pro, Nishkapi 31 de octubre y Salinas, Shinashata Parque de los Caballitos, Nishkapi, Randita Ushangi. Chinaka Randingapa Hakuchi. Rikushunchi. Rikushu. Alici chukapangichi mashikuna, sinami kikingunawan paktalla, kushilla kaypi tananahushka kapanchik. Ishkay waranga sukta watamanda kikingunawan pakta llankashpa shamupanchik. Yukanchimi kanchik apak tananahushka mashikuna, bajo un mismo sol rikuchita apamunchi kikingunaman riksi chingama. Más de 230 capítulos. 9 temporadas al aire. Un solo objetivo: la conservación de nuestra tradición cultural. Bajo un mismo sol rikuchika, Ecuador mama llaktapa, runapa ima shina kawsaykunatami rikuchi. Yukanchika purinchik kay esmeraldas sucumbius karchi imbabura killikunapi. Los insectos, entre ellos los cachos, son tanto o más. De ahí se consigue una funda plástica porque ahora ya no se hace aquí. El año siguiente y durante 12 años. Una tradición que se seguirá transmitiendo de generación en generación. Conlleva a una historia y una identidad. El punto de llegada para el día de mañana. Baile tradicional como el matrimonio. Chonta, palmito que hay. Como don algodón, también con su música. Esperemos un ratito para luego bajar a mi casa. El paso para aprender es el logro que uno se consigue al culminar. Tukuygumi runakunapaq yachaykunata, yuyaykunata, kawsaykunata riksina kanchik. Shina riksishpallami imatapash yachashun. Taytakuna mamakuna kaymi kan bajo un mismo sol. Fortaleciendo la identidad cultural y aportando a la construcción de la interculturalidad. Usted está viendo Bajo un mismo sol. ¿Conoce usted qué es la bala? No es lo que se pone en una pistola y se dispara. No, es nada más y nada menos que un plato tradicional, más bien un bocado que se prepara con plátano verde y que casi reemplaza al pan. La bala es un alimento que se consume a diario en la zona de El Chical. Estamos recorriendo la parroquia El Chical en el cantón Tulcán. Nos encontramos con Liria Mariela Muepaz, quien nos va a mostrar la preparación de un plato tradicional chicaleño llamado la bala. Doña Liria va al monte temprano en busca de los plátanos que necesita para preparar la bala. Selecciona los que va a necesitar para la preparación. Los demás tendrán otros diferentes usos, ya que el plátano es uno de los productos más consumidos por la población de este lugar. Le estoy lavando para cocinarlo. Es duro, es pegado la cáscara. Entonces toca cocinarle así y en cocinado se lo pela. Ya. Vamos a cocinarlo, vamos a esperar 30 minutos y después ya se lo saca para seguirlo, para majar.
Cubiertos con la hoja de bijao, estos plátanos se han cocinado perfectamente en 30 minutos. ¿Le tapan? ¿Por qué nos decía? Para que se cocine bien, si no destapado no cocina, se negrea el plátano. Ahí donde está se cocina bonito, se negrea. Esto cocina con el vapor ahí, está cocinando a lo que hierve ya, si no, no cocina. Ya, ya está cocinado ahorita. Este ya está cocinado, se lo va a sacar y a escurrir. Aquí estoy majando el plátano. Se lo pela. Este se llama chiro. Aquí le decimos el chiro. Le cocinamos. Le lavo y le cocino con toda la cáscara porque ese no se lo puede pelar. Y de que esté cocinado se lo pela para majar. Arriba, para Quinchul donde vivía, sí sabía majar, pero allá es el plátano bueno, se lo pela. Se lo pela crudo nomás y se lo cocina, de ahí se lo maja. Y aquí, como no hay del plátano dominico que le dicen, entonces se le cocina ese aquí. Y el plátano bueno le majan tibio. ¿Desde cuándo aprendió? Desde que vine a vivir con mi marido. Vine con él, ya aprendí más aquí. ¿Cómo se llaman las piedritas que usted está teniendo cuando se está moliendo? ¿Tienen algún nombre? No, solo le dicen aquí, pues le dicen piedra de majar, bala nomás. Esto le buscan por el río, yo no sé, ahí no le puedo decir porque esto han tenido ellos. Se las encuentra en la tierra, a veces se le encuentra donde andan trabajando, por ahí. Si no, le buscan en el río, también. ¿Le ponen sal, le ponen azúcar, le ponen algún otro ingrediente? Aquí no, le ponemos solo sal. Ajá. ¿Y este es tradicional del pueblo Agua? Sí, porque el mundo de gente come solo bala acá, no come entero. ¿Y eso es diario que se come? Todos los días tienen que mojar las balas. Es ahí. ¿Lo utilizan como pan? Ajá. Kikingunaka bajo un mismo soltamio Rikunahupanguichi. Bueno, con ustedes, el grupo Huilla y Cayambis.
de aquí. Mañana nos vemos. Cogiendo bonito. Sí. Juan. Vamos a bailar rengallos de Eugenio Espejo. Pero hagan bailar. Claro. Oye, tú. Canta, canta, guitarrita, acompáñame a bailar estas coplitas. Con nuestras guambritas alajitas, camino largo tenemos. Ahora no más, ahora no más. Canta, canta mi guambrita, las coplitas de mi tierra. Canta, canta mi guambrita, las coplitas de mi tierra. Son canciones que te canto con esta linda guitarra. Son canciones que te canto con esta linda guitarra. Y aquí estamos con sabor de las manos mágicas del acordeón de Don Mesías Bautista. ¡Hey, hey! Suena, suena guitarrita, suena, suena muy alhaja. Suena, suena guitarrita, suena, suena muy alhaja. Pegadito aquí en mi pecho, aunque no seas Yamaha. Pegadito aquí en mi pecho, aunque no seas Yamaha. Esta guitarrita de palo yo vivo cantando carajo. Aunque no seas Yamaha, pero siempre bailamos año tras año. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Puras, puras! Estas son las expresiones, los sentimientos de Huiñaycayambi. Como siempre alegres, claro que sí. Y bajo la luna, en la madrugada y bajo el sol, esta guitarrita siempre me acompaña. Ña inti raymipi kanchi mashikuna. Ña tushungapak tukuyllata atinajunchi. Shina kakpimanta kay tunuguta apamuparkanchi. Mashikayambikuna paypak tunuguta sumanta takiparka. Shinami tukuchipanchi shuk programa más de Bajo un Mismo Sol. Yupaychanchi nishpa sakiripanchi ayllukuna. Tuparipashunchi. Puncha yasu.